FM Mundo Sur. Bienvenido, compañero Víctor Ramos, un honor estar en tu casa y un honor recibirte. No, es la casa de todos, así que bueno, no, al contrario. Bueno, y la idea es charlar un poquito. Básicamente, que te presentes, obviamente nosotros te conocemos, mucha de nuestra gente, la cual está conectada a través de internet, mi amigo Ariel allá en Espeleta, o Gabriela que está en... ¿Dónde vive? En San Antonio de Padua. También nomás, para que te conozcan, sí. No, bueno, de las cosas más interesantes que hice en mi vida fue la fundación del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, que es una de las cosas que más me enorgullece. Y bueno... el Dorrego también te tiene... el Dorrego también, orgulloso, que fue... El Dorrego también tiene algo interesante, porque fue entre las primeras medidas que Macri tomó. Viste, vos llegás a la presidencia, uno se imagina, bueno, a ver qué son las primeras medidas. Bueno, el cepo, esto, el otro, las cosas que tomó Macri. Y bueno, en el primer paquete de medidas estaba el cierre del Dorrego. Un grosso. O sea que realmente impactó de la importancia que tiene la historia, ¿no? Para nosotros, y se ve que para el enemigo también, ¿no? Borrar la historia de un plumazo, de un decretazo. Y bueno. Que después, digamos, en algo más cosmético, pero avanzó sobre los billetes. ¿No? Claro, un guanaco en lugar de rosa, un hijo de puta tremendo. Sí, Macri... sí, algo ahistórico, ¿no? La idea que Macri siente que nació de un repollo, que no tiene pasado histórico, es que en realidad si mira su correlación histórica de todas las medidas que ha tomado, bueno, lo vemos en Rivadavia, en Mitre, ¿verdad? Pero bueno, que él tal vez se sienta orgullosa, pero no, desde su propia ignorancia, tampoco sabe cómo fundamentarlo. Así que bueno, sí, he cabalgado por los temas de la historia, de los temas de la discriminación, de la comunicación. Y bueno, hoy estoy con el padre Pepe trabajando también en una emisora, en La Cárcova, desarrollando cursos de periodismo a los jóvenes en las villas. Y bueno, varios proyectos, siempre dándole un tinte, como lo veníamos escuchando hace un ratito, ahí al inolvidable... el comandante Hugo Chávez, siempre dándole un contenido latinoamericanista al accionar de lo que vengo haciendo. La Pachamama nos acompaña, también estaremos en Quilmes, ¿no? Claro que sí, ahí, la verdad que Itatí nos espera. Itatí nos espera. Además de toda la historia militante que tiene Víctor, de su trabajo solidario y organizativo, porque sos un gran organizador, sos hijo de un grande, de Abelardo Ramos, y nos gustaría que nos cuentes por ahí un poco cómo fue tu infancia siendo hijo de Abelardo, tu infancia, adolescencia, ¿no? Bueno, la verdad que fue muy interesante porque la viví en Uruguay, digamos mi infancia, digamos entre los 7 años y los 15 estuve en Montevideo. Y ahí conocí, y ahora estoy escribiendo sobre eso, así que no los quiero aburrir. Pero porque en el año 64, yo tenía 10 años en el 64, se daba en Montevideo un fenómeno muy especial, que yo lo viví de muy chiquito, porque tenía 10 años, pero recuerdo ahora en el estudio que estoy haciendo las voces, porque recuerdo las voces de los brasileños, de Jango Goulart, de Darcy Ribeiro, que se juntaban con otras voces, que era un tartamudo, que era Metol Ferré, amigo de mi viejo, y se dio ese fenómeno en los 64, 65, 66, en Montevideo, la confluencia de gente del exilio brasileño, argentino, paraguayo, peruano, del aprismo, y se dio toda una amalgama ahí muy interesante en Uruguay, que generó después las corrientes latinoamericanistas, ¿no? Bueno, Historia de la Nación Latinoamericana, que fue la obra importante y cumbre de mi padre, es la que inspiró, digamos, fue la lectura ahí de Pepe Mujica, estaba la Dilma Rousseff como así guerrillereando ahí en el grupo de ¿cómo se llamaba? El que fue vicepresidente Lula, o no, candidato a vicepresidente, Brizola. Leonidas Brizola. Y bueno, entonces se generó ahí toda una comunión de ideas que hizo escuela, ¿no? Que hizo escuela en América Latina. Hace unos días se cumplió un aniversario
fallece tu papá y recordaste acá en esta casa algo que yo no sabía, que me dejó así impactado, la participación de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, en el, no sé si acompañamiento. Sí, ahí porque fue muy interesante ese periodo. Habría que investigarlo para algún... No, pero aparte insólito, ¿no? Sí. Porque en ese momento la UOM también tenía un perfil un poco... Fue incluso los años previos a constituirse como UOM, digamos, todos los sindicatos en general en la Argentina estaban en manos del socialismo, anarquismo y del Partido Comunista. Entonces la llegada del coronel, viste, ahí resquebrajó todo y se empezaron a armar nuevos gremios, entre ellos la UOM. Uno de los impulsores en ese momento era Ángel Perelman, y otro que se llamaba también Carpio, que yo recuerdo, Fernando Carpio, y otros más que seguramente ustedes tendrán. Pero digamos, este Perelman venía, digamos, no me acuerdo si trabajaba en las fábricas Volcán o no sé dónde, qué fábrica venía, y Carpio de otra, y venían con digamos, con formación socialista, trotskista, con mi viejo que tenía también 24 años, 25 años en esa época, y empezaron ahí a organizar un núcleo inicial que después se conformó finalmente. Y el vínculo ese ideológico quedó. Perelman escribió después un librito, Cómo hicimos el 17 de octubre, años después, y ahí quedó un vínculo después de mi viejo con los dirigentes de la UOM. Entonces escribió varias manifiestos, con proyectos de manifiestos, declaraciones de la UOM. Entonces tuvo un vínculo con Bandor en su momento, después con Lorenzo Miguel, con todos los grandes capos de la época. Bueno, había un vínculo y y una relación de ida y vuelta, ¿no? Y vos, como hijo, ¿no? ¿En qué etapa entrás a vivir esa relación política de tu padre? Porque en algún momento vos dejaste de ser el chiquito para pasar a ser el adolescente y que se interesaba por un tema político. Eso te marca en algún momento, ¿no? Claro, sí. Bueno, digamos, yo con mi madre nos quedamos y mi hermana, acá sufrimos un par de atentados criminales. Ahí volaron una librería, una editorial en su momento con bombas incendiarias, y bueno, entonces mi mamá se queda en Montevideo con nosotros chicos, y entonces yo empiezo a militar en el secundario allá en Montevideo, y no sé por dónde andaría yo en el segundo año. Mi mamá dice, no, nos volvemos a Buenos Aires porque vos vas a terminar los Tupamaros, me dice. Yo estaba en primer año, ¿viste? Digo, ni sabía bien quién eran los Tupamaros, pero yo era delegado del colegio, ¿viste? Pero hubieras terminado en Tupamaro. No sé, ¿viste? Cosas de mi vieja. Mamá tenía razón. Y no sé, porque es impredecible, pero yo era delegado, o estaba en la ocupación de la escuela, o sea, era de lo... Eras un militante. Era, digamos, me encantaba, ¿viste? Todo eso de hagan lío que dice el Papa, ¿no? Y así que bueno, ahí nos vinimos con mi hermana, con mi madre de vuelta en mi adolescencia a Buenos Aires, y ahí ya sí, bajo el ala de mi viejo, empecé a colaborar en lo que era el PSIN, el Partido Socialista de la Izquierda Nacional. Después amplió para las elecciones como FIP, que llevamos la histórica candidatura Perón, vote a Perón desde la izquierda. Y que sacaron 1 millón de votos. Ahí que se aportó 1 millón de votos, digamos, ahí a la causa. Claro que no eran votos del FIP, naturalmente, eran votos, digamos, de gente que era una oportunidad de marcar un voto distinto, ¿no? O sea, sí, pero qué importante la apertura, digamos, de los compañeros de la izquierda, y también la apertura de Perón. Claro, digamos, sí. No fue menor. Porque el peronismo se tiene que nutrir de la fuerza del campo popular. No, y la boleta decía, vote a Perón desde la izquierda, patria socialista, bueno, era todo. Un beso a todos los gorilas que escuchan. Claro, y bueno, y la relación ahí con Perón fue fluida en ese periodo corto y vertiginoso. ¿Cuándo lo conocés por primera vez a Perón? No, yo a Perón lo vi de lejos, la verdad, lo vi de lejos. Mi padre lo visitaba en Madrid y bueno, acá en la Argentina. Incluso en la década del 40 al 45 salía el diario Democracia.
Y mi viejo nunca se había afiliado al peronismo, ¿no? Recién se afilió al peronismo en los últimos años de su vida. Pero en aquellos tiempos mantenía la independencia, incluso armó en la década del 50 el Partido Socialista de la Revolución Nacional, junto a Dickmann, a viejos socialistas como Unamuno, a Oriente Cavalieri, que padre, ¿viste? Justo hoy estábamos hablando. Oriente que venían unos venían del socialismo, otros de distintos partidos. Creo que Oriente Cavalieri venía del PC, me parece, no sé. Y se conformó el Partido Socialista de la Revolución Nacional. Y en el diario Democracia escribían dos personas con opinión. Ahí no se opinaba mucho, ¿viste? Con el tema de general. Democracia. Sí, pero escribían dos personas que opinaban en tapa en el diario. Uno era Descartes, que era el seudónimo de Perón, y otro era Víctor Almagro, que era mi viejo, que escribía sobre política latinoamericana y política internacional, ¿no? Y así que, digamos, se conocían sin haberse visto a través de Américo Barrios, que era el director del diario, y después se conocieron personalmente en Madrid. Obviamente coincidían las columnas de ambos, ¿no? Los artículos, sí, seguramente. Sí. Digamos, sí, sin duda. Digamos, mi viejo al escribir de política internacional le daba el contexto, digamos, de tercera posición, la reivindicación de los movimientos nacionales incipientes en Medio Oriente. Le daba esa contexto. Ahora, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos que ver a vos, ¿no? Pues ya tu padre, que fue un gran político, una gran persona, ahora que estamos con vos. Nosotros desde la Secretaría del Interior de la CGT recorremos el país. Uno de los últimos lugares que estuvimos fue Catamarca, que fuimos con Luis a normalizarla después de 20 y pico de años donde no había una renovación. Y justamente uno de los secretarios generales que queda a cargo trabaja con el padre Pepe. Ajá. Así que contanos cómo es la función con el padre Pepe hoy. Bueno, yo creo que me ibas a decir algo de Catamarca, porque sabés que yo fui interventor del Partido Justicialista en Catamarca. Esto es divertido. Viene a colación por esto, porque fuimos 5 veces y en varias charlas. Varias veces más. En varias charlas yo sale amo tu nombre. Catamarca. Sí. Digamos, pero escuchame, Gorila como Catamarca, solo acá en Capital. Pero para que me toque ser interventor del Partido Justicialista de Catamarca, fue mi posgrado en Ciencias Políticas. No, claro. Lo tenía. O sea, yo era el jefe, como interventor era el jefe de Barrio Nuevo y SADI. Claro. Así que imagínate. ¿Por qué? ¿Cómo salí? Saliste bien, no te quemaron las urnas. No. Sí, tuvimos que quemar las urnas. ¿Con Ramoncito? Y sí, porque lo que sabes. Yo era Ramoncito, ¿no? Claro. Primero eché todo del padrón, todo lo que estaba con ese. Sí. Ahí los expulsé todos. No, porque aparte, digamos, ¿por qué? Catamarca son 3 o 4 familias que encima se han multiplicado como conejos y todos tienen derpo, ¿viste? No, pero fue muy interesante. No, porque ahí se había producido una crisis, porque Ramón había roto con el partido, entonces se había ido el partido. Y esto habrá sido en el 2002, por ahí, no me acuerdo. 2002, por ahí. Y entonces había roto con el partido, se había dividido, pero estaban adentro, entonces bueno, se hizo la intervención. ¿Perdona que gobernaba el Frente Cívico? Claro, gobernaba Castillo. No, sí, Castillo creo. Brizuela del Moral. Brizuela del Moral. Mamá, cada nene. Sí, Brizuela del Moral. Y bueno, entonces ahí finalmente llegó un acuerdo que Luisito iba a ser candidato a gobernador, Ramón a senador, entonces bueno, finalmente se armonizó todo. Presentamos la lista y el día anterior proscriben a Barrio Nuevo. Entonces, ya estaban las boletas impresas. O sea, eran boletas sábana, entonces va gobernador Barrio Nuevo y todo, hasta el último concejal del último pueblito. Entonces esa boleta, la justicia decide que no se puede presentar. Entonces iban a votar, o sea, no hubo tiempo de reacción. O sea, entonces estaba la única boleta que... Entonces fue como algo natural, que la gente salió a patear la urnas, entonces la sacó, asaltó las escuelas, prendió fuego, todo, hubo elecciones de vuelta. Pero lograron su objetivo, digamos, debilitar al peronismo, bueno, presentarlo como salvaje, cuando en realidad la salvajada era
la proscripción del candidato, que era catamarqueño sin duda. Un día antes. Un día antes, sí, No, o sea, el día para anterior, ser grosos o grosos. digamos, 48 horas, digamos, Sí, no daba tiempo de reemplazarlo, aparte, bueno, tampoco era intención de reemplazarlo. Y entra Ramón de senador y Barrio Nuevo quedó proscripto. Bueno, pero esa fue la historia, pero el padre Pepe. El padre Pepe. El padre Pepe, bueno, el padre Pepe es muy interesante porque nos vincula también con Bergoglio, la importancia política que tiene el Papa en el mundo y que va a tener en la Argentina. Yo le digo a todos los amigos que estemos atentos a los movimientos del Papa, porque conociéndolo va a intervenir en la Argentina, va a intervenir o está interviniendo a su manera, sin que nos demos cuenta, porque decimos, bueno, viene, no viene. No en superficie. Y bueno, el padre Pepe, yo lo conocí primero a Bergoglio en el INADI y luego en la Villa 21, haciendo trabajo social, el grupo nuestro, que es Patria Grande Cultural, haciendo trabajos en la Villa 21. Ahí, bueno, lo conocí a Pepe, trabajé junto con él, y ahí va Bergoglio a visitarlo a Pepe. Claro. Un día dentro de la parroquia Cacupé, y hay siempre una señora o dos o tres esperando que el padre Pepe los atienda en su oficinita, y en la cola lo veo a Bergoglio. Y le digo, padre, ¿qué hace? Digo, no lo estoy esperando a Pepe, pero le avisó, ¿viste? Porque a lo mejor el otro se entretenía. No, está bien, ¿viste? Bueno, ¿viste? Digo, Pepe, está tu jefe afuera, le digo. Salió enseguida, ¿viste? Bueno. Y bueno, pero era una personalidad extraña, ¿viste? Se tomaba el 70 acá en Plaza de Mayo y se bajaba en Luna Iriarte y caminaba 8 cuadras por la 21, que acá nos están escuchando todos los vecinos de la 21, porque tenemos la antena en la parroquia de Cacupé. Sí. Que bueno, ¿viste? Que cuando uno es fuera del barrio, ¿viste? Aconsejable, ¿viste? Ir como todos lados, ¿viste? Ir con alguien que conozca, pero todos los vecinos saben de que Bergoglio se mandaba solo, sin problema, ¿viste? Sí, está en la película de él, está, de hecho, lo cuentan en la película de esa forma. Extraordinaria película, ¿no? Sí, me encantó. Sí. Y bueno, ahí lo conocimos a Pepe, trabajamos junto con él, seguimos haciéndolo, y bueno, ¿viste? Uno siente que en el desconcierto de la política, la pasión militante que uno tiene, que ha tenido toda su vida, yo sé que si estoy por el lado del padre Pepe y estoy con los compañeros de la UAM, bueno, mucho no me voy a equivocar. Tranquilo. Y la compañera y el compañero son integrantes de la conducción del Centro de Estudiantes de la Universidad Madre de Plaza de Mayo. Ah, felicitaciones. Bueno. Ahí tengo un par de amigas. Ella ¿Sí? secretaria de Formación Política y el compañero secretario de Organización. Ah, Sí. qué bueno. Víctor, justamente quería volver a algo que vos habías comentado al principio, que era esta cuestión casi multicultural en la cual te criaste al principio, ¿no? Contabas Sí. este episodio de tu vida, de tu niñez, y quería saber, ¿vos cómo lo asociás o cómo lo podrías traer a esta cuestión de la fundación del INADI, ¿no? ¿Cómo lo pensás en relación a esta acción política concreta que realizaste, digamos, hace pocos años? Claro, sí, fue como una cuestión natural que se me dio. Lo del INADI fue una elección. Elegí, digamos... ¿Antes o después del Lubertino fue? No, el primero fui yo. Ah, fuiste el Yo primero. lo fundé. Salí de la Casa Rosada con un decreto en la mano y no tenía ni oficina. Está buenísimo. O sea que... y lo dejamos digamos, el INADI cuando me voy, que me interviene de la Rúa, el 2000 y pico, 2000 y algo, porque resistimos un tiempo más, porque era un acuerdo con el Senado y la Igual, Cámara, ¿no? Siempre todas tus De 2001, de la- todas tus salidas son siempre con resistencia, ¿no? Sí. Porque somos peronistas. Claro, eso. Sí, la verdad que sí, siempre medio traumático. Bueno, y sí fue una cuestión natural. El peronismo siempre se ocupó a lo largo de su historia de las mayorías oprimidas por una minoría oligárquica. Sin embargo, el INADI se ocupa de las minorías. De las minorías es, digamos, y los derechos humanos son una bandera casi, te diría, liberal, del liberalismo,
O sea, los derechos humanos es una bandera liberal, es los derechos de las personas en forma de la individualismo absoluto. El peronismo son los derechos sociales. Entonces, para mí estaba faltando en algún momento de que el peronismo se ocupe también de las minorías. Entonces, si bien eso como una bandera tradicionalmente de la izquierda, ¿no? La tomamos nosotros, también tuvo que ocuparse el peronismo de eso, y esa conjunción se dio en forma natural. Ahí fue donde lo voy a entrevistar a Bergoglio, cuando armamos el INADI, pues yo decía, uy, acá hay dos problemas graves. Hablemos 1998, una Argentina que el mundo estaba en el Opus Dei, o sea, era una Argentina en retroceso, venía ya el retroceso de los países socialistas, venía la prepotencia norteamericana ya marchando, toda lo que fue la década del 90, y yo decía, bueno, ¿qué hago en el INADI con el tema de los gays? Claro. ¿Y los judíos? ¿Cómo toco ese tema? Estos dos son 2 quilombos, decía yo. Bueno, entonces el tema de los gays, digo, voy a hablar con el Bergoglio, a ver qué opina, hasta dónde llega la iglesia, cómo para hacer política real, no ficticia, ¿no? Y aunque parezca increíble, el que habla de unión civil en aquel momento fue Bergoglio. Mira vos, que él me plantea, dice, el matrimonio, me dice, es un tema que la iglesia considera para la procreación, por lo tanto la iglesia católica ni ninguna otra iglesia te lo va a aceptar, se lo va a aceptar, porque no me tuteaba, se lo va a aceptar, pero piense, quítele la connotación sexual, piense en una pareja, dos viejitas que están viviendo juntas toda la vida, y ¿por qué una no va a tener la obra social de la otra? ¿Por qué otro señor que están viviendo juntos no va a tener grandes impulsores? ¿Entendés? Me dice, entonces yo ahí veo una lucecita, digo, entonces ¿por qué ellos pueden, el Estado puede darle una fórmula o privadamente o estatalmente, pero tiene que meterse la iglesia en ese tema que ninguna iglesia lo va a... Entonces puede haber una unión civil, me dice. ¡Pum! Yo que iba con menos expectativas, me reuní con la Cha, con Sigluti, con todo, y ahí empezamos ya digamos que los años y fue saliendo el tema de la unión civil. Así que bueno, una sorpresa con que después lo sostiene él en el tiempo, ¿no? Y el tema de la colectividad judía, bueno, ahí me reuní con todos los dirigentes de la AMIA, de la DAIA, bueno, y armamos lindos proyectos y cosas de integración, y los junté por primera vez institucionalmente a la DAIA y a la FEARAP, que es la organización de las colectividades árabes y musulmanas en Argentina, que se reunieron por primera vez en una mesa institucional juntos. Bueno, y ahí está caminando el INADI. Víctor, yo te quería preguntar, que el compañero Horacio hoy te preguntó cuando lo conociste a Perón. Vos comentaste que lo viste de lejos, y como jovencito que eras, con tu juventud, porque tu lejanía en ese momento es lo más cercano que yo estoy teniendo en mis 24 años, ¿no? ¿Qué sentiste cuando lo viste y cuando lo tuviste ahí a Perón? No sabés, bueno, era como que te encontraras con San Martín, yo qué sé, no, realmente porque era el deseado, porque habían pasado 18 años del deseo, de los mitos, del avión negro, que va a venir un avión, que va a venir por acá, que va a venir por allá, o sea, era toda una cosa de gran expectativa, ¿entendés? Fueron 18 años de expectativa de si va a venir o no viene más, claro. No viene más, o viene o no viene, o hay movimientos para ver, o sea, era 18 años la sociedad diciendo si venía, si no venía. Y de proscripción, ¿entendés? ¿no? Todo de proscripción, todo era durísimo, era durísimo, persecuciones de un país al otro, porque no llega a España primero, ¿no? Claro. O sea que realmente era electrizante ver a Perón, y recuerdo las movilizaciones que bueno, se convocaba a la plaza y todo el mundo salía a la calle caminando, y por la suya ya iba, viste, que olvídate de micro, esto y lo otro. Los micros eran los colectivos que la gente se subía medio, ¿no? No era tan
planificado como ahora, ¿no? Además, lo escuchabas por radio y de golpe pasaba tal situación porque era muy dinámico todo. Bueno, ahí... más o menos, porque ahora es cadena de WhatsApp, como claro, digamos, la sí. comunicación es totalmente gorila, lo Sí. nuestro no pasa y si es entre compañeros. Sí, siguen como siempre, en vez de manejando la información, maneja la ignorancia, ¿no? Acá nuestro amigo Rodrigo, coordinador general en jefe de la producción productiva del A la programa, pelota. está haciendo señas como loco. Tiró cargo y está colgando los brazos. ¿Hacemos un tema y seguimos hablando o estás ocupado? No, estoy para ustedes. Fantástico, entonces.